¿Qué tal amigos? Pues una vez más estamos aquí reunidos para las grandes celebraciones, las grandes conmemoraciones, esos objetos que nos han definido, que nos han vuelto lo que somos, ¿no? Sea lo que eso sea. Y pues bueno, esta vez pues estamos más que de plácemes, digo, si la vez pasada con Masacre en Texas fue como el gran festín literalmente, pues ahora estamos celebrando prácticamente una época, ¿no? Unos años de un apogeo extraordinario, de una creatividad fascinante, ¿no? Y pues son a través de dos figuras absolutamente icónicas que a veces hasta da la impresión de que no, todo lo que ha estado pasando últimamente no son más que pies de nota, ¿no? Ujú. Así son unos simples comentarios de estos titanes, ¿no? Del género que nos ocupa. Por supuesto estamos hablando, digo, ya, obviamente, desde el título ya saben, pero bueno, es la revista Creepy, que cumple 60 años, ¿no? Todavía hace 10 años pues hubo unas celebraciones ahí extraordinarias, una revista especial, etcétera. Y ya lo iremos comentando. Y pues tenemos ni más ni menos que al fantasma del paraíso, que seguramente es el caso de muchos de ustedes, así como de nosotros, de nuestra generación, si tenemos que usar esos nombres horripilantes, pero bueno, nuestra generación, pues nos marcó definitivamente, no era un evento, yo creo que todos la tuvimos o copiada o comprada o algo ahí, pero pues teníamos el fantasma del paraíso ahí y pues bueno, está llena, pese a que dura bien poquito, una hora y media, digo, para los estándares actuales, Ujú. pues está llena de momentos absolutamente icónicos, muy influyente, pese a que su época pues, no tuvo tanto peso, tanta relevancia, salvo en Canadá, en un pueblito en particular, pero bueno, ya hablaremos de eso. Y bueno, pues totalmente fundamental, ¿no? Es un filme absolutamente fundamental. Y al siguiente año pues hace Carrie, ¿no? Brian De Palma, ¿no? O sea, ni más ni menos, o sea. Entonces vayámonos ubicando, vayámonos conectando. Y pues, ¿tú qué opinas de estos extraños aniversarios, Luis? Sí, pues un saludo a todos los que están al otro lado de la pantalla. Gracias por acompañarnos. Y pues sí, como comenta Sergio, estamos celebrando doblemente dos aniversarios pues, extraordinarios. Como ya lo comentó, son 60 años de Creepy. Aquí yo traigo hasta la playera con la portada del primer número, que ya se desapareció, pero bueno, la idea es que esa es la portada Ahí está. del primer número, ¿no? Y pues estamos hablando efectivamente de dos sucesos importantísimos, muy originales ambos, ¿no? Como ya lo dijo Sergio, ambos pues partieron plaza y abrieron camino para nuevas formas de, pues eh, nuevas formas de realizar proyectos editoriales. Aquí James Warren, el publisher de Warren Communication, que es la editorial. Y bueno, Brian De Palma, pues con esta película, como ya lo dijo Sergio, fue una película que en principio fracasó en taquilla. No supieron, no la entendieron bien ni la distribuidora que fue 20th Century Fox, ni la gente en su momento como que no supo bien qué estaba viendo. A pesar de que por ahí andaba Rock Horror Picture Show y se convirtió en un fenómeno, es así. Eh, para El Fantasma del Paraíso tuvieron que pasar años, décadas, para que la gente finalmente entendiera que estaban frente a un fenómeno musical, fílmico, dramático, artístico en general, ¿no? Y es ahorita ya, cuando se cumplen 50 años, que sin duda El Fantasma del Paraíso ya es una de las películas más importantes del género, si la queremos catalogar como película de terror. Y pues sin duda es una de esas películas que es un evento, ¿no? Y no voy a decir que es un evento fílmico, es un evento artístico, es un evento de vida,
porque efectivamente los que la vemos, los que la admiramos, a quienes nos gusta, pues la vivimos, ¿no? Esa película, digo, realmente verla no sé, es como comer uno de tus platos favoritos y realizado de manera extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, iremos hablando un poco de esto, pero pues para empezar, digamos, yo me voy un poquito con Creepy, que es, digamos, la más antigua. Y también aquí estamos hablando de pues, una revista extraordinaria. Hay que tener en cuenta que James Warren, el publisher que ya les decía, él prácticamente, por decirlo de alguna manera, surgió de la nada, ¿no? Porque un buen día decidió hablar con Forrest G. Ackerman, que era un agente literario y entusiasta del cine fantástico a mediados del siglo pasado en Estados Unidos. James Warren decidió hablar con Forrest G. Ackerman, proponerle hacer un especial de cine de horror por ahí de 1958, que fue un momento muy importante en Estados Unidos porque fue cuando comenzaron a rotar las películas de horror clásico de la Universal. Tuvieron un momento ahí muy importante en la televisión y también se estaban pasando en cines, así como otras actividades que tienen que ver con el terror. Entonces se le ocurrió a James Warren hacer una revista y fue así que junto con Forrest G. Ackerman presentaron el número uno de Famous Monsters of Filmland, que originalmente iba a ser un one shot únicamente. Pero fue tal el éxito de esta one shot, de este número único, que decidieron hacer una revista no mensual, trimestral, pero pues que a la postre se convirtió no solamente en la primera revista en forma del cine de horror a nivel mundial, sino que creó todo un ambiente, una manera de consumir, de Ujú, entender, de respirar cine y sobre todo cine de horror. Y a partir de esto, crear algo que se le ha conocido desde entonces como fandom, ¿no? ujú, Que pues dentro de esto no solamente ha entrado el cine de horror, sino que a partir de esto pues se diversificó para todo el público, para todo lo que hoy comúnmente y vulgarmente se le dice como mundo geek, ¿no? frikis. Es friki, ¿no? Y pues bueno, esto también aquí tuvo que ver una hazaña importantísima, uno de esos destellos, bueno, no destellos, sino uno de esos varios momentos de genialidad, en este caso de James Warren, que fue crear el Captain Company, es decir, su compañía, su tienda de venta de parafernalia que tenía que ver con el terror. Desde el número uno de Famous Monsters, James Warren creó este negocio subalterno a Famous Monster, donde ofrecía toda clase de aparatos o de De merchandising parafernalia. que tenían que ver con el horror, parafernalia. Y pues esto se convirtió en todo un fenómeno, en toda una cultura, repito, en toda una manera de ver el cine de horror. Y pues comenzó vendiendo, por decir, murciélagos de plástico, como los que vemos en muchas películas mexicanas, italianas, estadounidenses, etcétera, etcétera. Pasando por máscaras, que comenzó también ahí, digamos, de alguna manera el mercado de las máscaras, porque James Warren hizo un acuerdo con Don Post para crear máscaras. Y de ahí, pues bueno, ya a través de los años y de las décadas, encontramos en que vendían películas en Super 8, obviamente abrevadas, de clásicos del cine, de Frankenstein, etcétera, etcétera, y vendían libros, guiones, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tal cual comenzó pues toda la escena real de lo que hoy día vemos en convenciones Ujú, como la Comic Con de San Diego o la Mole aquí en la Ciudad de México, ¿no? Para poner dos cosas muy separadas, pero digamos, para que lo puedan entender, ¿no? Y dentro de todo esto, pues James Warren, de la nada, les digo, comenzó imperio independiente editorial y un buen día
en 1964 se le ocurrió comenzar a publicar sus cómics porque para variar, James Warren era un cautivo de los cómics, ¿no? Él desde niño leyó cómics y a pesar de que se convirtió en un editor importante con Famous Monsters, con su versión, digamos, de revistas para adultos que se llamaba After Hours y que fue, fue prácticamente espontánea ese paso editorial, fue realizando varias publicaciones, pero digamos que su segundo gran paso es cuando decide publicar Creepy en 1964 y que sale el primer número un 4 de noviembre del 64, es decir, hoy o por estos días estamos celebrando los 60 años de Creepy. Y pues no es hablar simplemente de una revista más de horror, es hablar una forma innovadora de publicar revistas, de publicar cómics y de publicar terror. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es 1964, tan solo son alrededor de 10 años después de que la censura macartista Ujú. en Estados Unidos impuso el sello del Comics Code Authority. Entonces estamos hablando de que en ese momento todos los cómics, todos los cómics y sus editores se autocensuran y pues hay una serie de elementos que no se pueden presentar en los cómics, ¿no? Para brincarse esta censura, James Warren decide hacer su cómic en formato magazine, es decir, grande y en blanco y negro, para que cuando lo ofrecieran en los expendios de revistas y alguien le dijera algo, pues él dijera, pues es que esto no es un cómic, esto es una revista. Lo ponían al lado de Matt, lo ponían al lado de Famous Monsters, y era un argumento totalmente válido y que difícilmente, contra el cual difícilmente podían argumentar, ¿no? Entonces, a partir de esto, James Warren y sus editores, que en principio fue Russ Jones, después fue Archie Goodwin, que es uno de los grandes editores del cómic de horror, comenzaron a trabajar con los grandes dibujantes que venían de EC Comics, Mm. con otros grandes dibujantes de la época. Y ahorita, o en un rato, como comentaremos, Creepy a través de distintas etapas se fue renovando y sobre todo fue innovando con una manera de presentar historias y sobre todo de cazar talentos en la ilustración, ¿no? En verdad que pocas cosas como Creepy y no me dejará mentir Sergio. No, y es que, digo, son, por lo menos de la primera, digamos que tirada clásica, pues son cerca de 150 números, más Ujú, especiales, más spin-offs, más una serie de cosas. Y bueno, pues es toda una familia, ¿no? La familia Warren, podemos decir. ujú, Y pues es Airy, la revista Airy, ¿no? Y sobre todo Vampirella, ¿no? Que yo creo que es la ujú, que tal vez nos tocó aquí en México un poquito más cercana, ¿no? Porque pues, todo el mundo, por lo menos tanto de la generación anterior como de mi generación, pues la reconocemos de inmediato, ¿no? Y sí, como dices, pues en esos 150 números, no me atrevo a decir revolución, pero sí hay como transformaciones todo el tiempo. Pero si algo llama la atención desde el primer número es la tremenda calidad literaria que tiene, ¿no? O sea, pese a que son unos temas ríspidos y demás, y que podríamos decir, o siempre se le ha acusado como de un gusto rudimentario, ¿no? El lenguaje siempre es de primer nivel, o sea, el lenguaje siempre es muy rebuscado, muy adecuado, incluso en las historias que suceden contemporáneas, digamos, entiendes que la persona que está hablando está educada. ujú, Y eso para unas revistas que se supone que son para atraer el mayor público posible, pues ahora sería absolutamente contraproducente, ¿no? O sea, así están las cosas, ¿no? Entonces sí, pues se vuelven testimonios de una época floreciente de revistas, de publicaciones, pero esto sobre todo a final de cuentas pues es una búsqueda de inquietudes, ¿no? Y una
digamos que una constante, pues es justamente el desafío a tabús, ¿no? Digo, también la revista Tabú también tiene por ahí esa particularidad, ¿no? Es como Ujú, hija de estas pretensiones, pero en el caso de Creepy, desde el primer número, pues ya vemos pues vemos sobre todo el cuerpo femenino ahí, ¿no? Que bueno, por supuesto que era el gran atractivo y por supuesto que eso nos remite también a, por ejemplo, a Playboy, ¿no? Que no es una simple revista de encueradas, sino pues, que tenía periodismo de primer nivel, ¿no? O sea, ujú, acordémonos de eso, ¿no? Y literatura también, ¿no? Entonces aquí pues, estamos hablando de un cómic que sobre todo está excelentemente bien hecho, pero viene en blanco y negro, además que lo más sorprendente es eso, todas las texturas, toda la atmósfera, toda la generación de capa tras capa de significado con solo blanco y negro, ¿no? O sea, eran artistas extraordinarios. Y sobre todo, pues insisto yo, es esta cuestión del erotismo, de la violencia, del gore, todo sugerido de una forma exquisita, podemos decir. Bueno, insisto, para nuestros actuales estándares, que pues, no dejan de ser muy bajos, ¿no? Entonces, bueno, ujú. la cuestión es que si ustedes tienen el tiempo, las ganas, la paciencia de encontrar esos 150 números legendarios, simples y básicos, ya con eso se tiene ya un bagaje increíble, ¿no? Y la influencia, pues ahí está, o sea, digo, obviamente lo principal de lo cual se nutre todo el tiempo, pues es Edgar Allan Poe, ¿no? O sea, es una presencia que está en todos o prácticamente en todas las revistas de Creepy sobre todo, ¿no? Y de alguna forma está totalmente imbuida justamente en estas atmósferas pues del siglo XVIII ahí en Estados Unidos, ¿no? Cuando todavía todo era muy oscuro literalmente, ¿no? No se contaba ni con tecnología, ni con luz, ni con demás. Y pues está lleno justamente de estos personajes, ¿no? De quemas de brujas, ¿no? De monstruos en el pantano, de estos doctores que se vienen a América a hacer experimentos pues, arcanos. Y curiosamente, uno de los grandes elementos pues, es la guerra, ¿no? O sea, no podían hablar como que mucho de la guerra, por ejemplo, de Vietnam o la guerra que estuviera en ese momento ahí sucediendo, pero sí lo hacen a través justamente de la guerra de secesión, de todas estas épocas en las cuales América se estaba construyendo todavía, ¿no? Y también es muy interesante que pese a toda esta exploración de lo prohibido, de lo arcano y de lo siniestro y de lo erótico, no dejaba de tener un cierto código también, o sea, digo, tampoco era una revista de excesos por el exceso en sí, ¿no? O sea, no era sensacionalista en ese sentido, sino que siempre Ujú, había una suerte de elección, ¿no? Siempre había una suerte no era moraleja, por supuesto, pero sí era una sensación de que acababas de contemplar algo que te podía servir, ¿no? Cierta elección moral. El gran ejemplo para mí, digo, sobre todo ya hablando de Creepy, de algún objeto específico, para mí el gran ejemplo y sobre todo las historias más celebradas pues es Jennifer, ¿no? Jennifer, que es esta historia de este ente que pues está a punto de ser sacrificado, ¿no? Está a punto de ser asesinado, lo cual nos remite mucho pues, a muchas historias, sobre todo del manga, ¿no? Y pues alguien la rescata, ¿no? Alguien rescata a esta chica que de lejos se ve hermosísima y ya de cerca pues resulta que tiene un rostro totalmente monstruoso, desfigurado, inhumano y se comporta justamente como un animal, ¿no? ujú. Y bueno, para los que ya han visto Master of Horror, pues saben que el mismísimo Argento se pone a adaptar esto, ¿no? Entonces, como si fuera perrito de la calle, pues se lo trae a la casa, ¿no? Se lo lleva ahí con la familia, convive con la familia y esto. Por supuesto, es una bestia salvaje, esta mujer feral, ¿no? Mm, Y por supuesto que le da la vuelta y por supuesto que pasan mil cosas, digo,
Si ya vieron Jennifer, pues ya saben todo lo que sucede ahí, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos hablando de un relato de obsesión que durante todo el siglo, durante toda la mitad del siglo XX y todo el siglo XXI, pese a todos los intentos ideológicos, ya sabrán de quiénes, de tratar de rebajar lo más posible estas situaciones, pues sigue, existe, ¿no? Todavía perdura y demás. Y yo creo que en un par de siglos pues, seguirán habiendo historias con esa tónica, con esa cuestión de la obsesión de lo irracional, que es totalmente el deseo cuando surge, ¿no? Y eso es una historia chiquitita, o sea, estamos hablando de que cada revista tenía 4 o 5 historias, ¿no? ¿Y cómo es posible que cada una tuviera, digo, hay mucho, hay como toda antología, hay cosas pues, regulares, ¿no? Hay cosas francamente malas, pero hasta la peor historia de Creepy está muy bien seleccionada, está muy bien revisada, está muy bien dibujada. Nunca vemos una época que digamos así de, ay, del tal año fue la decadencia. No realmente, ¿no? Entonces, ese tipo de esfuerzo editorial o de tipo que ustedes quieran, pero ese tipo de esfuerzo formal, se ha vuelto escaso, ¿no? Se ha Ujú. vuelto muy, muy escaso y cada vez estamos como más al borde o sea, va a haber 2 opciones, ¿no? O se va a olvidar, o como mucha gente ha hecho durante todos estos 50 años, va a regresar ahí y va a tomar algo que le guste y lo vamos a recuperar como si fuera nuevo, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, sí, no, y ahorita estamos hablando en los 60 años de la revista, ¿no? Pero ha habido dos, tres ocasiones en las que han revivido pues, el cabezal, el título, obviamente con distintos editoriales, con distintos editores y sobre todo en distintos tiempos, ¿no? Lo cual habla de una transición en las ideas, por tanto, de los guionistas y sobre todo eh, en la manera de ilustrar, de hacer arte, ¿no? Eh, las, eh, las nuevas versiones de Creepy han sido de muy, muy alta calidad, pero curiosamente no logran La magia. esa, la magia, sí, y no es correcto decirle uniformidad, porque si algo tenía Creepy precisamente es que tenía una variedad de autores, ¿no? Uh-huh. Y de ilustradores, pero el blanco y negro de hace 60, 50, 40, 30 años cuando se publicó Creepy originalmente, aunque, repito, la diversidad de autores es alucinante, todos tenían, parecía, o sea, veías la revista y sabías que era Creepy porque eh, tenía un nivel tal de artístico que parecía muy uniforme, ¿no? Y ahora ves también mucha variedad, pero sí una variedad que te habla de estilos que no alcanzan, difícilmente alcanzan lo que vimos hace medio siglo, ¿no? En fin, el caso que ahorita lo que comentas es una de las muchas cosas interesantes de las publicaciones de Warren y de Creepy, porque efectivamente, si bien no eran publicaciones políticas, James Warren era un tipo mucho, muy profesional, ¿no? Eh, de entrada, él, como ya lo dijo Sergio, eran épocas en las que revistas como Playboy eran de los documentos más importantes de su época, ¿no? Y obviamente esto pues no era porque solamente trajera chicas desnudas, ¿no? Que es un aliciente sobre todo hoy cuando prácticamente ya no hay revistas por censura de ese tipo, ¿no? Pero no, el caso es que una revista como Playboy era un documento periodístico y literario de primer nivel, ¿no? Donde se forjaron muchos autores y muchas maneras de escribir y de pensar. Esa era la escuela, ese era el ideal de James Warren. Hugh Hefner era como que
patrón a seguir. Ujú, Y vemos que efectivamente James Warren pues, logró cosas que inclusive Hugh Hefner no hizo, ¿no? Lo que pasa es que obviamente no fueron tan comerciales o fueron más de nicho y entonces ujú, por eso no son tan visibles, ¿no? Pero repito, todo el proyecto editorial que hizo James Warren fue un proyecto que abrió muchos caminos y que nos hizo ver el mundo editorial de formas que no se habían hecho hasta aquel momento y que incluso ahorita no se siguen haciendo, ¿no? Y una de esas era, pues, más que idea política, la idea como individuo que tenía James Warren, ¿no? Él comenta que en aquella época era, tenía un pensamiento de derecha, no como ahora lo tiene, que dice que es liberal, pero comenta que precisamente hubo historias en Creepy que sí tenían como que cierta resonancia política, ¿no? Pero él decidió hacer su propia revista de guerra, como les comentaba hace un momento. Él fue muy fanático, obviamente, del cómic en general y del cómic de horror principalmente, y tenía muy presente lo que se había hecho en Easy Comics en los años 50. Ahí recordamos un cómic de guerra también clásico, ujú. renovador y muy importante, que era Two Fisted Tales, que Exacto. escribía y publicaba Harvey Kurtzman, el creador, el co-creador también de Mad, ¿no? Estamos hablando de uno Ujú. de los grandes autores de cómic. Historias a dos puños. Eso. Exacto. Y James Warren decide hacer su propio cómic de guerra, pero estamos hablando de que ya es más de 10 años después de Two Fisted Tales. Es una manera distinta de ver la guerra. Estaba precisamente la guerra de Vietnam, como comenta Sergio, y como ya les comentaba, si bien James Warren en aquel momento dice que era una persona de derecha, estaba consciente y no estaba de acuerdo con lo que con lo que estaba sucediendo en Vietnam, a pesar de que el gobierno estadounidense les decía que todo lo que estaban haciendo iba por buen camino y estaban ganando la guerra. James Warren decide hacer una revista que se llamó Blazing Combat. Ujú, Se le encarga editorialmente y con los guiones de Archie Goodwin, que repito, es uno de los, sin duda, y considerado de los mejores editores en la historia del cómic. Y lo que hacen James Warren y Archie Goodwin es entregar un cómic de guerra. Aquí, obviamente, visualmente de primera. Los cuatro únicos números que salieron fueron con portadas también de Frank Frazetta, ¿no? Y los interiores con los mejores autores de aquella época. Lo que entregan es un cómic de guerra, pero pues es un cómic antiguerra, ¿no? Entonces, imagínense eso, un cómic antiguerra en en plena aquel guerra. momento, Ujú, puta, es la guerra, ¿no? Es la guerra contra eh, hacerle la guerra o proponerle la guerra al país entero, ¿no? exacto. Y efectivamente los resultados es que nada se pudieron sacar cuatro números, porque estamos hablando de que la historieta bueno, los cómics en aquella época era un producto que consumía mucho el ejército, ¿no? Ujú, Entonces, por ejemplo, Creepy Eerie, Vampirella, bueno, todavía no salía Vampirella, eran cómics que consumía mucho el ejército. Y resulta que Blazing Combat, ya para el cuarto número, pues el pedido de revistas por parte del ejército fue de cero, ¿no? Entonces, esto, además de que exterminó económicamente la revista, fue pues la manera de censurarlo, porque buena parte pues, de los ejemplares de la revista, como les digo, los consumía el ejército, ¿no? Y James Warren estaba dispuesto a perder dinero por esta revista, ¿no? Dijo, no importa si pierdo $2,000, en aquella época estábamos hablando por ahí ujú. del 66, 67, no, 67, 68, no importa si pierdo dinero, yo quiero seguir sacando esta revista, ¿no? Pero estamos hablando que se trata de un sello editorial independiente que si bien le estaba yendo bien, no podía perder tanto dinero porque entonces no habría pues el dinero suficiente obviamente para pagarle a quienes trabajaban en la editorial.
y pues en el cuarto número tuvo que desistir de seguir publicando esta revista, ¿no? Pero bueno, esto nos habla un poco de cuál era la tónica que quería imprimir James Warren y a través de sus editores a sus revistas. Y nos habla también de la importancia y la trascendencia de los contenidos de Creepy, ¿no? Repito, aquí nuevamente nos estamos encontrando con un ideal editorial que difícilmente se repite en otros proyectos editoriales, ¿no? Y este ideal editorial, pues también, les repito, se ve reflejado en la manera de concebir visualmente la revista, ¿no? Como les decía, hay distintos momentos, ¿no? Los voy a mencionar brevemente porque si no, esto se extendería demasiado, pero como les decía, inicia Creepy prácticamente con retomando a los dibujantes de Easy Comics y junto con otros de aquella época que no trabajaron en Easy Comics, pero que eran fenomenales, ¿no? Como Jim Collan, como Guy Morrow, como Neil Adams, ¿no? Y por ahí de principios de los setentas, James Warren recibe la visita de un agente español que se llamaba Joseph Totain, que fue, aquí también estamos hablando de uno de los grandes agentes y editores de cómic en España. Y él llegó para ofrecerle varios de sus dibujantes, ¿no? De su agencia, ¿no? Y pues desconocidos para el entonces mercado del cómic estadounidense, pues cuando James Warren ve el portafolio de artistas de Joseph Totain, se queda pues, con la boca abierta, ¿no? Porque estamos hablando de una generación de autores españoles que vinieron a revolucionar el mundo del cómic a través prácticamente precisamente de Creepy, de las revistas de James Warren y sobre todo de Vampirella. No estamos hablando de José González, que fue el que le dio, digamos, el toque final a Vampirella. Estamos hablando de Luis García, estamos hablando de Luis Bermejo, de Esteban Maroto, incluso del propio Carlos Jiménez, ¿no? Una generación de autores que le dieron un toque de realismo a los cómics que no se había visto hasta aquel momento, ¿no? Y después, años después, también llega otra escuela de otra generación de autores, ¿no? Aquí estamos hablando de ilustradores que venían de Filipinas. Y Ujú. estamos hablando de otra manera también de producir. Prodigiosos, absolutamente prodigiosos. Totalmente. Y pues sí, se trata de una generación de artistas filipinos que también vinieron a revolucionar la industria del cómic a partir de su llegada al cómic estadounidense. Estamos hablando de artistas como Alex Nino, como Néstor Redondo, como Alfredo Alcalá, eh, autores que tenían am- un- cubrían un amplio espectro de estilos, ¿no? Desde el muy estilizado y surrealista de Nino Ujú. hasta el realismo casi perfecto de Néstor Redondo, ¿no? Y el detalle enloquecido con la línea de Alfredo Alcalá, por ejemplo, ¿no? Estos autores también vinieron a ofrecer maneras de ilustrar que no se habían visto en el mercado en términos generales, ¿no? Entonces, con toda esta visión que tenía James Warren para cazar talentos, bueno, obviamente llegaban los agentes de otras partes del mundo porque les gustaba la revista y creían que sus dibujantes podían ofrecer algo nuevo a esta revista, que sin duda era un escenario idóneo porque publicaba en blanco y negro, ¿no? Algo que no se veía muy constante en aquella época y que de hecho poco después copiaron Marvel y DC Comics, ¿no? Sí, sí, así es. Pues ya un poquito para cerrar, digo, vamos a hacer campechano otra vez, pero para cerrar un poquito fascinante, esta fascinante historia de las revistas de Warren, pues sí me gustaría comentar algo así como el top 2 porque yo tengo o sea, físicamente tengo muy poquitas revistas, ¿no? Pero en esas revistas pues hay un par de historias que me acompañaron mucho tiempo, ¿no? Sobre todo, digo, comentando
Aquí, por lo menos yo, donde medio las conseguí, si no recuerdo mal, no compré ninguna en ninguna tienda de cómics, no. Fue en alguna feriecita del libro, Mm, de minería, ¿no? Que está aquí en el centro. Pero no es en la Feria del Libro, sino que ustedes, si son de la Ciudad de México, saben que cuando se da la Feria del Libro, se da algo así como una feria periférica de pura cosa usada, ¿no? De segunda mm. mano, de anticuario, como le quieran llamar. El chiste es que no somos los primeros usuarios y probablemente ahí encontrarán nuestra colección algún día, ¿no? Bueno, en mi caso probablemente no. La de Mauricio pues va a estar en el museo. En mi caso pues va a estar en unas cajas de huevos. Porque así son, porque así son. O sea, tiran las cajas así y ahí vierten todo. Ahí encontré un par de revistas y no es creepy, pero es vampirela. No les voy a dar el número porque no me acuerdo qué número es, ni mucho menos. Pero es una tremenda, tremenda historia de un jovencito de una tribu africana. Lo primero que cuenta, la primera apertura que hacen, porque todo el tiempo es esta voz narrativa, ¿no? O sea, entonces, lo primero que cuentan es que hubo una época en que África era, pues, bueno, la abundancia del mundo, ¿no? O sea, estaba lleno de delicias y de mil cosas, pues, ¿no? Era inagotable las riquezas de África, pero que pues, llega un punto en el cual llega el colonialismo. Curiosamente es un tema que ya está ahí. Y empieza a haber una tremenda escasez, ¿no? Y entonces lo que abunda en el paisaje pues son estas hierbas amarillas, ¿no? O sea, de hecho la historia se llama así, es el infierno amarillo, creo que se llama, ¿no? O el oro, el brillo amarillo, algo así se llama, porque es esta descripción de la sabana todo el tiempo inacabable. Entonces, bueno, este chico pues, se enamora perdidamente de una esclava, ¿no? Pero pues es del jefazo, ¿no? O sea, el jefe de la tribu, que por supuesto que es un gordo espantoso, ¿no? Y Mm, entonces el gordo le dice, bueno, pues te la puedes quedar, ¿no? Y yo tengo mucho, yo tengo muchas esclavas, yo tengo muchas cabras, yo tengo grandes terrenos y mi choza es la más grande de todas, ¿no? Ve a África, ve a la sabana y tráete un león, mata a un león, pero usa esta lanza. Y es una lanza ridícula, o sea, se parte nomás de verla, ¿no? Entonces no les quiero dar spoiler porque es una historia maravillosa, pero ese final, o sea, yo nomás vi ese final, digo, yo habré tenido que, pues, no sé, unos, menos de 15 años, yo creo que unos 12, algo así. Y ese final fue así como de que cerré la revista y dije que no vaya a encontrar esto, mi jefecita santa. Me corre de la casa. Fue maravilloso. Y la otra que es, esto sí es una historia extremadamente seria y extraordinaria que se llama Trill Cult. No, Trill Kill. Trill Kill Kill. Kill. Y yo no sé si fue anterior o posterior, probablemente fue posterior a este famosísimo caso del sniper, del francotirador que empezó a matar gente de la torrecita de la Universidad de Texas. Y bueno, pues está contado, una vez más, está contado en tercera persona, es una entrevista que le hacen a alguien que posteriormente es una entrevista posterior a la masacre de alguien que conoció muy personalmente al asesino. Y empieza a explicar sus razones por las que él cree que un día este personaje se sube a la torre y empieza, bueno, se sube en este caso a un edificio, a una azotea, y empieza a matar gente, ¿no? Al azar. Entonces es tremenda, tremenda, se te queda durante días y días. Es una historia que es atemporal absolutamente, o sea, puede pasar mañana, así como pudo haber pasado la semana pasada. Y yo creo que da en el blanco de por lo menos tres niveles, ¿no? A nivel personal, sobre justamente las circunstancias por las cuales todo el tiempo que creo que es un sacerdote, todo el tiempo este padrecito está diciendo, pues es que era un chico bueno, era un chico que no molestaba a nadie, era un chico respetuoso, ¿no? De las costumbres y de los hábitos. A un nivel social, por supuesto, ¿no? En cuanto a que lo primero que llega antes de que llegue el grupo SWAT y detenga a este demente, pues llega, por supuesto, que los medios, ¿no? Y los medios pues dan otro nivel de expresión. Y sobre todo tenemos la historia porque alguien lo está entrevistando.
y a un nivel especie, ¿no? A un nivel especie de que, igual que en la historia del muchacho ahí con la tribu, si por mucha civilización, por mucha técnica, por mucha tecnología, por mucha comunicación, por mucho lo que sea, pues ahí está el animalito humano a punto de dar el salto y cometer una vez más las peores atrocidades a nombre de su sentido animal, ¿no? De complacer a la bestia que todavía nos habita. Entonces, bueno, ese es mi caso, pero por supuesto, si ustedes checan donde sea, en internet o donde sea. Además, nos recuerda una época en la cual hace escasos 10, 13 años, 15 años, internet era algo así como una gran biblioteca, ¿no? Ahora es un gran baño público, pero bueno, en ese momento era como para que fueras y conocieras y vieras, y había un mundo de gente que compartía cosas. Por ahí hay un blog totalmente dedicado a Creepy, son como unos 10 años de post y demás, hay que checarlo si a ustedes les interesa este tema porque pues no tarda en desaparecer. O sea, tanto que se presumía que Internet iba a ser como que la gran biblioteca eterna. No, los blogs están desapareciendo, cada día desaparecen más y más, cada vez tenemos menos y menos acceso a información. Entonces, mientras sea gratis, entre comillas, mientras sea posible, mientras sea viable, hay que explorar estas cuestiones porque van a desaparecer y cuando lo hagan va a ser para siempre. Así es. Para terminar con Creepy, quiero comentar un par de anécdotas que hablan precisamente de la trascendencia editorial histórica de la revista, ¿no? Eh, en una historia que bueno, que se le encargó ahorita no recuerdo a qué dibujante español, no recuerdo si a Luis Bermejo, pero bueno, el caso es que le encargaron dibujar una historia, le llegó el guión y pues él tradujo el guión a los dibujos, ¿no? Pero hubo una directriz que no entendió bien y él entendió que uno de los personajes era de raza negra eh, y el otro era caucásico y se daban un beso, ¿no? Entonces, bueno, así envió la historia con dos personajes de razas distintas dándose un beso y no, esa no era, en ningún momento el guión decía que uno de los personajes fuera de raza negra, ¿no? El caso es que de esa manera fue el primer beso interracial que apareció en los cómics, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea, un suceso importante. Y otro para entender pues, la capacidad fenomenal y extraordinaria de los dibujantes filipinos. Curiosamente, esto no es una anécdota de Creepy, pero sucede cuando se entrevista a Carmine Infantino, también dibujante y que fue editor de Creepy precisamente, pero en aquel momento era editor para DC Comics. Se entrevistó con Alfredo Alcalá, que también fue dibujante tanto para las revistas de Warren como para las revistas de DC Comics. Y se estaba entrevistando con Infantino Alcalá para ver para que Alcalá entendiera cómo era su proceso de trabajo de Alcalá y si le interesaba, ¿no? Total que cuando Carmán Infantino vio el portafolio de Alfredo Alcalá y pues con la cantidad de detalle que tenía, le dijo, oye, pues ¿cuánto tiempo te tardas en hacer esto, no? ¿Será posible que puedas trabajar con nosotros? Dice, y Infantino le enseñó eh, originales de John Buscema, de Neil Adams, y le dijo, nos interesa que hicieras un trabajo más o menos de esta naturaleza, ¿no? Él se lo mostró para decirle que querían trabajo, pues, con mucho detalle y con un profesionalismo de estos autores, ¿no? Alcalá lo vio y le dijo, ah, sí, yo te puedo hacer pues, unas 40 páginas al día, ¿no? Infantino se quedó mudo y le dijo, pero 40 páginas, eso no es posible, ¿no? Este, yo quiero, pues, que sea más o menos parecido al de ellos, ¿no? Con este tipo de Te detalle, ¿no? digo.
Dijo, ah, bueno, más o menos si quieres algo más cercano al de ellos, entonces te puedo entregar 80 páginas, ¿no? O sea, ahí con ese gesto, Alcalá pues prácticamente ninguneó a los gringos Y claro. y era cierto todo lo que hacía, ¿no? Es uno de los dibujantes más veloces y más extraordinarios que ha existido, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es como pues las industrias del cómic eran muy distintas de país en país. Recordemos que acá en México también los artistas de aquella época estaban acostumbrados a trabajar de una manera endemoniada. Pero bueno, eso nos habla del caso extraordinario de los filipinos, ¿no? Y pues con esto, lo único que quisiera decirles es que acérquense a las revistas de la Warren. Es complicado encontrar ya cada vez más, encontrar números de los originales, pero existen recopilaciones, ¿no? Dark Horse, los últimos 10 15 años ha recopilado prácticamente esos 150 números en volúmenes, que traen 5 números, si no me equivoco. Y pues bueno, es una manera de conocer tanto a Creepy como a Eerie. Vampirella lo rescata en volúmenes de del mismo formato, pero los rescata el sello Dynamite. Entonces, Mm. si realmente les interesa esto, pues ahí está para que lo busquen, ¿no? 20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story. Y pues con esto obviamente pasamos al otro tema, ¿no? Así es campechano, pero Ujú. de todas formas, pues nos quitamos el sombrero imaginario ante esta obra monumental absolutamente que es el Fantasma del Paraíso. Este salto cuántico, pues de Sisters, o sea, bueno, o sea, de Sisters pasas al Fantasma del Paraíso. Es una locura absolutamente, ¿no? Y es una película como nada se había hecho hasta ese momento, una mezcla de rock, una mezcla de mitologías, una mezcla de historias, de comedia, ¿no? Comedia, humor, negrísimo, por supuesto, pero por un lado, pues una burla absoluta, pues a que lo intentaron calmar de la forma más posible, lo más posible es llevarlo más tranquilo, pero pues llovieron las demandas, ¿no? Se sabe, por supuesto, que llovieron las demandas, pero pues era una burla toda esta cultura, pues, ahí está, mira, ahí está el póster, a esta cultura, a esta beef, ¿no? Que es como el lado B de nuestro protagonista, ¿no? Winslow Leach. Y bueno, pues como dijimos, pues en un principio, como es una constante en los grandes filmes, pues no tuvo el más mínimo y remoto éxito. Salvo en Winnipeg, sabrá Dios por qué. En Winnipeg duró meses y meses. Y bueno, pues poco a poco, obviamente a través del video, a través de muchos años de secreto a voces, pues bueno, pues ya fue cada vez más y más reconocido. La crítica de la época, pues la hizo cachito, la hizo papilla, ¿no? Pero pues es que era demasiado que digerir. Por un lado, pues está esta cultura, la cultura pop, pero por otro lado es como si fuera profética, porque tenemos escenas que parecen sugerir sobre todo la cultura punk, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el glam de los años 80, ¿no? Con estas figuras pues, de sexualidad ambigua, podríamos decir, ¿no? Y finalmente, pues es la cultura del sintetizador, ¿no? De la computadora. O sea, fíjense lo que pasa aquí, porque esto nos toca hasta, o sea, ya es más que obvio, hasta los 2000, cuando cualquier pelagatos puede cantar, ¿no? O bueno, cantar Ujú. entre comillas, ¿no? A través de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, digo, no sé si comentar la historia porque yo quiero pensar que todos ya la conocemos, pero podemos decir que es una mezcla del retrato de Dorian Gray y de Fausto, ¿no? O sea, son como que las dos historias principales, pero está lleno de cositas, pues, ¿no? Hay una línea que es la línea de Swan, ¿no? Que es la que yo tenía hace rato acá atrás, que bueno, pues es el Fausto, es este personaje que quiere Es ser, el Némesis. que está arriba, ¿no? Está justamente ahí arriba de usted, arriba de ti. Ajá, en Ahí está, medio. mira, ahí está en medio, ¿sí? Ese es el mismísimo Swan, Ese Swan, arriba de mi cabeza. o sea, cisne. Ujú. Y bueno, está esta leyenda, esta historia de que el cisne antes de morir pues canta maravillosamente. Entonces, pues es un poquito esta idea de Swan.
que es la voz real de este otro personaje que tienes ahí a un lado, que es Winslow Leach, que lo único que quería era cantar su ópera sobre Fausto, ¿no? Entonces, bueno, está, y finalmente pues está ese fantoche espantoso que es Biff, ¿no? Este personaje totalmente pues, amanerado, ¿no? Pues es lo que es, un personaje totalmente, a pesar que no parece que sea gay, ¿no? Sino simplemente es amanerado. Y sí, no parece. Mm. Y bueno, pues por ahí debe estar la mismísima Phoenix, que es pues no sé, es que no es víctima, ¿no? O sea, Phoenix, sobre todo en esta última revisión, pues ya no luce como antes me parecía, digo, las primeras veces que la veía, que veíamos este personaje, pues decías, bueno, pues es la Margarita, ¿no? O sea, Mm. bueno, la Margarita Fausto, pues. Pero la Margarita Fausto, pues digamos que no perpetra o no activa todas estas situaciones, ¿no? O sea, de hecho es un personaje que incluso en Goethe, en el Fausto de Goethe, pues es secundario. Y aquí es por ella por lo que sucede toda la situación. Y además, hasta en un momento dado, le da vuelta al cuchillo, por decirlo así, a sabiendas de que le está contemplando el otro, ¿no? O sea, bueno, en fin, digo, ya ustedes ya verán la película, ¿no? Y se darán cuenta que en muchos sentidos es más un antagonista más que una víctima. Y curiosamente es una Final Girl, ¿no? Eso Mm. es probablemente las Final Girls más interesantes de la década, que ya es decir algo. Pero además, en este último visado se repitió uno de los misterios de la primera vez que la vi, que fue una de las razones por las cuales yo quedé tan desconcertado porque digo, yo creo que todos o la vimos en el 4 o la vimos en algún videocentro o algo así, pero bueno, yo la grabé en Canal 4 y yo recuerdo claramente que, o sea, pasó muy noche, entonces le puse a grabar y ya me fui a dormir y ya el día siguiente la chequé. Y hubo un momento en que dije, bueno, a ver, está pasando aquí algo muy raro. Le puse pausa, me volví a regresar, me volví a checar y checar y checar. Hay muchas escenas donde Phoenix ve directamente a la cámara. Ya después, digo, ya pasaron suficientes años como para saber que eso era un gran guiño, pues a la mirada de Kubrick, ni más ni menos, ¿no? Pero en ese momento era absolutamente desconcertante, ¿no? Porque es como si ella supiera que está en una película, ¿no? Entonces digo, ahora que la vean, yo quiero pensar que acabando esto la van a ver, se van a ir Ujú. directamente a donde sea, checar su colección y van a sacar una de 20 versiones que tengan por ahí. Y pongan atención porque todo el tiempo parece que está muy consciente de la cámara y la está contemplando directamente. Eso es muy, muy interesante y todavía no estoy seguro cómo encaja en la mitología de la película, ¿no? Pero bueno, de que es una película que no deja absolutamente a nadie indiferente y de que es seminal y de que es constructora de auténticos arquetipos que nos van acompañando hasta el día de pasado mañana, eso no hay absolutamente ninguna duda. Sí, por supuesto, es una película que compleja y a pesar de que es de que no ofrece ningún problema para verla, independientemente de si te gusta o no, y sobre todo pensando en la gente que la vio en su momento, que a mucha gente no le gustó. Estamos hablando de una película que prácticamente desde su concepción empezó a tener problemas, ¿no? Porque como la presentaron inicialmente como de Phantom, Uh -huh. eh, recibió demandas por parte de Lee Falk o a quienes pertenecían, no es Lee Falk, perdón, ahorita no recuerdo, o si es Lee Falk, bueno, de los dueños Sí. del personaje de The Phantom, Sí. un vengador Ah, ok. que anda en la selva. Bueno, es que Que, también hubo demanda de parte de los dueños del a- Fantasma del Lago.
del Fantasma de la Ópera, pero creo que en esa ocasión por Universal, que eran quienes tenían los derechos por la película, ¿no? O sea, le llovieron Y, demandas por todos y lados. luego otra también muy ociosa e interesante por parte de la productora de Led Zeppelin, porque inicialmente la compañía disquera del personaje interpretado por Swan, que ya comentó Sergio, del personaje interpretado por Paul Williams, que es Swan, Ujú, su disquera se llamaba Swan Song, ujú. y así se llamaba, o se La de llama Led más Zeppelin. bien, ajá, la productora, la disquera de Led Zeppelin. Entonces también recibieron esa demanda, y si son espectadores inquisitivos, verán que en las imágenes, en las escenas donde aparecía el logo de Swan Song, hay parches sobre las imágenes donde tuvieron que poner el nuevo nombre, que es uno, me parece mucho más afortunado, que se llama Dead Records, ¿no? Ed Records, sí. En fin, que esto nos habla de cómo desde previo a que comenzara la filmación de la película ya comenzaron a tener problemas, ¿no? Problemas que terminaron con, haciendo a la película un fracaso en taquilla, pero que para lo único que servían sería para hacer aún más grande esta película, ¿no? Hace un rato, cuando hablábamos de James Warren y sus revistas, comentábamos la guerra de Vietnam. Aquí también es algo que está muy presente. Estamos hablando de una película filmada por ahí del principios de del 74, no recuerdo si, no, finales del 73, ¿no? Ujú. Estrenada en noviembre 4 del 74. Pero bueno, obviamente estaba todavía fresca la guerra de Vietnam. Y Brian De Palma comenta que una de las intenciones de la película era mostrar cómo la cobertura mediática de eventos como la guerra de Vietnam se habían convertido en un entretenimiento, ¿no? Y habían transformado al espectador, ¿no? A un espectador que se estaba entreteniendo con situaciones extremas y sobre todo con lo que hoy conocemos como periodismo amarillista, ¿no? Con Ujú. el sensacionalismo. Eso lo traspasó De Palma en la manera en que se habla, ¿no? Por ejemplo, cuando muere uno de los personajes, no recuerdo si Beef o quién, no, es que originalmente la muerte de uno de los personajes, Ujú. en la película le iban a filmar, iban a decir que lo iban a transmitir a costa y que iba a ser todo un fenómeno, ¿no? El Ujú. velorio. Pero esto ya no sucede, digamos, de la manera que se había pensado originalmente, y es hasta cuando se casan uno de un par de personajes de esta película que dicen que lo venderán como un gran evento y que se transmitirá de costa a costa y que todo el mundo verá ese evento, ¿no? Y ahí, Y pues ahí obviamente, hay algo muy importante porque es un sniper el que va ajá, a hacer este acto, ajá, como John F. Kennedy. exacto. Y Esas, precisamente también, de alguna manera, rememora este ujú, suceso en Texas que comentabas y que es, de alguna manera, encuentra reverberaciones en la historia de Creepy, ¿no? En Thrill Kill. Pero ujú. bueno, el caso es que El Fantasma del Paraíso es una mezcla tanto de referencias literarias, narrativas, pero también es un reflejo de lo que sucedía en Estados Unidos en aquella época. Como bien ya dijiste, el glam rock comenzaba a pulsar por aquella época. David Bowie era una presencia en el pop, pero también mediática muy importante. De hecho, Brian De Palma quería a David Bowie Ujú. para interpretar a Swan. Originalmente no se llegó al acuerdo, pero bueno, esto nos habla de cómo Brian De Palma con The Phantom of the Paradise finalmente hace y buscaba hacer un crisol de lo que sucedía en aquella época, históricamente, sobre todo en Estados Unidos. Y todo eh, pues, andamiaje de referencias es tan rico y tan complejo a la vez que en su momento, pues poca gente lo entendió, ¿no? Y como bien Ujú. lo dice Sergio, el único lugar, o uno de los únicos lugares, porque aparentemente creo que también en Francia
le fue Ah, muy sí, bien, sí, pero claro. sobre todo le fue bien en un pueblito allá en Canadá que se llama Winnipeg y que al día de hoy siguen Haces haciendo festival un festival anual en honor de Fantasma del Paraíso y de hecho presentaron un documental que se llama Phantom of Winnipeg, que curiosamente y desafortunadamente no llegó a través de ninguno de los festivales que se hacen de terror aquí en México, ¿no? Pero habría sido muy bueno. Y el caso es que, bueno, el Fantasma del Paraíso, pues es un evento prácticamente de vida, como podemos ver, transformó la vida de ese pueblito y ha transformado la vida de muchos espectadores como nosotros, que sin duda, pues a diferencia de las grandes cantidades de público que se saben todas las líneas de parlamentos de Rocky Horror Picture Show y bailan sus números musicales, nosotros no sabemos todas las canciones interpretadas por Jessica Harper y por Paul Williams, ¿no? Que son una verdadera obra de arte, ¿no? Estas canciones son tanto una especie de resumen del mito de Fausto, pero también son canciones de una fuerza, eh, pues, ¿cómo decirlo? De una fuerza dramática que tienen que ver obviamente con la película, con bien los interesante, momentos, ¿no? sí, con Ajá. los momentos en que se dan, sí. Con los momentos. Entonces, estamos hablando de una película que funciona tanto a nivel granguiñolesco, de terror, que funciona a niveles dramáticos, que funciona a niveles musicales y que como conjunto, pues es una joya realmente, ¿no? Estamos hablando de que se trata de la séptima película de Brian De Palma, es decir, ya no es un director primerizo, pero sus anteriores películas habían sido muy independientes, ¿no? Tal vez la primera que realmente pega es la que comenta Sergio, Ujú, Sisters, que es su sexta película y que aquí también estamos hablando de otra cosa única, ¿no? Estamos hablando de un homenaje enfermizo a Hitchcock, ujú, a La ventana indiscreta, pero de una manera retorcida que a nadie más se le hubiera ocurrido. Y logra una película fenomenal, ¿no? Que también es una de las grandes de Brian De Palma. Y como dice Sergio, al año siguiente pues nos presenta El Fantasma del Paraíso, que un cambio radical de lo que nos había presentado Brian De Palma, pero donde ya se ven pues todavía más maduros muchos de los elementos básicos de Brian De Palma, ¿no? Como es la pantalla dividida, ujú. como es estos giros totalmente inesperados en las historias. Absolutamente absurdos. Ujú. Y finalmente, pues la manera maestra de hacer cine de Brian De Palma, ¿no? Que pues, es uno de los contados autores que sin duda vemos una película y sabemos que se trata de una película de Brian De Palma, ¿no? Aquí también el casting es brillante. Estamos hablando de que es la película debut de Jessica Harper. Jessica Harper que pues tiene varias películas en su filmografía, pero tiene dos de las películas más importantes dentro del cine de horror y por tanto en la historia del cine, ¿no? Que se trata del Fantasma del Paraíso y Suspiria. Y tenemos a William Finley, que era un actor fetiche de Brian De Palma, interpretando al fantasma, una interpretación fenomenal, que a todos nos duele el personaje, lo que le sucede al personaje del Fantasma del Paraíso. Ese Paul Williams también interpretando a Swan, que es uno de los grandes villanos del cine de horror, que todos lo queremos ahorcar. Y finalmente está ahí Gary Graham interpretando a Beef, ¿no? Sí, claro. Aunque del elenco principal es el personaje que sale menos, pero con una interpretación inolvidable y que también no sabemos de memoria, ¿no? Love story. Oh, love, baby, like a circus. A cinematic odyssey through the rock universe. Sí, por supuesto. Pues es que aquí probablemente el verdadero gran misterio es, sobre todo, primero que nada, por qué Paul Williams después de esto no fue más conocido, ¿no? O sea, tendría que haber ocupado el mismo espacio pues, que el mismo Bowie y que tanta gente de esa época, ¿no?
Se Ujú. volvió muy de nicho y Jessica Harper como cantante pues es maravillosa, así, totalmente maravillosa. A pesar a los clichés de la época, ¿no? Porque pues, en un momento bastante crítico se pone a bailar, ¿no? Y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, era parte de la época, ¿no? Y hablando del Phantom Palooza, no recuerdo el año exacto, probablemente hace 10 años, pero tuvieron la gran suerte, la gran fortuna, y por ahí está el video en YouTube. Así fue como nos enteramos de que, pues de pronto, sin decir agua sale Jessica Harper, justamente ya con todos sus años, y les canta al público All Souls. O sea, imagínense ese momento maravilloso, ¿no? O sea, ha sido causa de cosas tremendas, así de momentos y demás. Y yo con lo que más me acuerdo es cómo se gastó mi beta, estarlo viendo una y otra y otra y otra vez. Y lo desconcertante que es para la gente que no está dentro, ¿no? O sea, tal vez se parece un poquito a Star Wars en ese sentido, de que estaba yo, no, mira, es que ahorita vas a ver lo que va a pasar. No sé qué. Y pues la gente dice, bueno, ¿cómo te puede gustar eso, no? O sea, ahí es donde creo que empecé a aprender a ver cosas por mi lado, ¿no? Porque realmente cuando lo tratas de explicar es muy complicado también, ¿no? O sea, si lo divides en partes, dices, bueno, pues es una historia bien truculenta, pues, ¿no? Es casi comedia, ¿no? No, perdón, es casi serie B, Ujú. pero pues no, es que es como que justamente es como un Willow Leach de alguna forma, que es el fantasma, de alguna forma es como nos representa como estos obsesivos, ¿no? Estos seres así que estamos imbuidos dentro de esta textura. Ahora sí que nos fijamos en la textura, ¿no? Nos quedamos ahí atrapados. Y él da la vida, literalmente da la vida por el objeto, ¿no? Sí, por lo que Ujú. acaba de crear y construir, ¿no? Y está días y días trabajando ahí en el pequeño estudio, que por cierto ese tremendo sintetizador que tiene en la espalda, pues una vez más, insisto, para mí fue el origen así de esta vida de obsesión justamente con las cositas, con teclitas y con perillas y demás, ¿no? Yo creo que no es nada exagerado decir que es una película que te cambia la vida si llega en el momento correcto, ¿no? Esa es mi impresión. Paradise. Sí, My music is for Phoenix. Only she can sing it. Anyone else that tries sí, dies. sí, sí, sin duda, sí. Podríamos seguirla desmenuzando, como bien dices, el aparato electrónico que hay. Que se llama Tonto, Ajá, es el era uno de Tonto, los más adelantados en su momento, ¿no? exactamente, sí. Y es que precisamente todas esas secuencias que se desarrollan en el estudio de grabación, puta, creo que tal vez fue la primera película que minuciosamente nos presentó el proceso de grabación y de ecualización de sonido, ¿no? O sea, fue Exacto. algo fascinante, ¿no? Imagínense si nosotros lo vimos a mediados de los 80 y nos fascinó, ¿qué habrá sucedido con la gente en sus cabales que podía entender una obra de arte cuando la veía? Cuando se encontró con esto en el cine en el 74, ¿no? O sea, eso le dio. Yo tengo la teoría de que esta Ujú, escena de la supercomputadora en Alien, ¿se ujú, acuerdan que es este cuarto lleno que también tiene una forma como hexagonal y demás? ujú. Yo personalmente tengo la teoría de que es una referencia justamente a Tonto. Pues podría ser, Es muy parecida. sí, sí, pero el caso es que el Fantasma del Paraíso, cada centímetro de celuloide tiene significado y trascendencia, ¿no? Algo que quería comentar es que Brian De Palma, pues era de extracción teatral, ¿no? Exacto. Y precisamente en esta película se ve las tablas de Brian De Palma, literalmente, ¿no? En el medio, porque sobre todo en las secuencias de pantalla dividida, hay una correspondencia entre los dos sucesos que está retratando, fenomenal, ¿no? Digo, simplemente, aquí voy a spoilorear, pero cuando el fantasma del paraíso
planifica o ya está por ejecutar a Biff en escena. Hay una escena, valga la redundancia, sí, una escena donde se ve Biff ya en el escenario y en la otra imagen de la pantalla dividida vemos al fantasma del paraíso subiendo por estos... Sí, se da esta correspondencia, ¿no? Ajá, y se da una correspondencia que nos habla de que estamos en un escenario, estamos tras bambalinas y frente al escenario, y pues nos muestra de una manera radical, hermosa, muy rica, cómo se puede entender lo que sucede pues, como espectador y lo que sucede también como creador, ¿no? De todo esto. Entonces, el Fantasma del Paraíso funciona en muchos niveles y de muchas maneras, ¿no? En verdad que esta es una película que cambia vidas, pero también cambió la manera de hacer cine y que, pues repito, el hecho de que fue una película que hasta más de 10 años después comenzó a encontrar correspondencia por parte de público y crítica, nos habla de lo avesado que es esta obra, ¿no? Y pues ahí queda la invitación a que si no la han visto, pues ya están perdiendo oxígeno, ¿no? Porque es algo que ya lo tenían que haber estado viendo desde hace años, ¿no? Se me hace imposible que alguien no la haya visto. Así está No, la sí hay cosa. mucha gente que no la ha visto, entonces, Pero, o yo, sea, yo no concibo a alguien que no la aprecie, pero aquí hay algo muy importante que quiero destacar también porque destacó muchísimo en esta última vista, que pues está tullido, está deforme, está monstruoso y demás, lo que sea, pero cuando está en acción es un atleta el fantasma del paraíso. O sea, hay un momento en el que al final, hacia el final, hay un momento en que corre, o sea, ajá, como que se le olvida que tiene un balazo en la rodilla, entonces empieza a correr, empieza a hacer unas acciones. Eso es formidable, absolutamente, y tiene que ver con que es de alguna forma un superhéroe, ¿no? Podemos decir así. O sea, usa su máscara, tiene su capa, ¿no? Entonces es muy, muy interesante porque eso nos remite pues al Superman de los seriales, ¿no? ujú. Clark Kent, que pues está todo menso, y el Superman, que es gallardo, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, empieza a haber ahí unos diálogos muy interesantes. Y esto se vuelve extremadamente importante, esta cuestión de la máscara, del rostro, debajo del rostro de la figura, porque la segunda historia referenciada directamente, pues es el retrato de Dorian Gray, ¿no? Como cada vez menos gente tiene conciencia, pues es esta historia de un personaje que vende su alma al diablo, justamente para que una imagen de él envejezca en su lugar. Y esto pues para obtener vida eterna y demás, ¿no? Y en este caso en particular, bueno, pues hacia el final, el propio Swan trae una máscara, ¿no? Entonces es muy interesante porque pues, él en realidad no esperaba el final que tuvo, o sea, según él iba a salir todo increíblemente bien, ¿no? Pero aquí se da una de las grandes preguntas que yo jamás he tenido conciencia de por qué sucede. Cuando se apuñala Winslow Leach, que es cuando descubre que no puede morir porque pues, vendió su alma, ¿por qué lo deja libre? O sea, lo deja libre y es ahí cuando va al cuarto donde están las películas y bueno, pasa todo lo que tiene que pasar. Se condenan, digo, los dos se condenan a muerte de alguna forma, ¿no? Pero es muy raro porque es como si actuara totalmente de modo totalmente contrario a como había actuado hasta ese momento, ¿no? Entonces, cuando la ven varias veces empiezan a notar como detalles y cuestiones que para mí en lo personal me parece que son adrede, porque pues De Palma era un obsesivo, pues, ¿no? O sea, no tanto como Kubrick, pero sí era una persona que tenía un gran dominio de lo que estaba sucediendo en la pantalla. Entonces son como unos puntos, como referencias, como cuestiones que poco a poco te van dejando esta atmósfera de inquietud respecto a que lo que está pasando va más allá de la anécdota, ¿no? Porque hay otra cuestión
que también se me hace muy curiosa, que es todo el traje que encuentra este Winslow Leach. Es que traje negro y bueno, pues tiene plateado ahí, tiene esta máscara. Que digo yo como teoría personal, porque lo tenía muy fresco las primeras veces que lo vi. Yo estaba ya en aquel año, me imagino yo que era como el 82 o algo así, 100% seguro que era inspiración directa, o que fue la inspiración, el traje de Winslow Leach y la máscara, es inspiración directa de los Gatchman, ¿no? Dije yo, a fuerzas, porque es idéntico, o sea, absolutamente idéntico en lo esencial el traje, ¿no? Entonces, bueno, eh, la cuestión es que hacia el final, ya cuando finalmente se da todo esto, bueno, Swan permite, es casi casi como si repitiera su acción del suicidio, ¿sabes? Porque lo deja hacer. O sea, pese a que hay cámaras, pese a que hay seguridad, pese a que hay una serie de cosas, que no deberían permitir en ningún momento que Winslow Leach tuviera acceso a algo tan delicado. Es más, vemos que está resguardada o sea, tiene un sello de seguridad, sobre todo Swan, que tiene esta obsesión por, todos sus discos de oro están en el Fuerte Knox, y ¿qué trabajo le costaba algo tan importante como esa película? Pues guardarla también en una bóveda de banco, ¿no? O sea, ¿por qué está ahí, no? Tiene que ver un poco con el tema del narcisismo, por supuesto, porque en ese punto se siente intocable, pero también tiene que ver con que en el fondo no estaba tan deseoso de todo lo que está sucediendo. O sea, él sabe, él más que cualquiera sabe el tipo de monstruo que es, ¿no? Entonces estamos hablando de una película pues prácticamente al nivel bueno, Unbreakable, podemos decir que es al mismo nivel que el Fantasma del Paraíso en cuanto al balance que hay entre antagonismos, ¿no? Ujú. Eso es muy, muy interesante y no hay que perderlo de vista. Y al final pasa algo muy curioso. Ya al final, ya después de que pues, obviamente se le abre la herida y una serie de cosas, yo nomás les dejo una tarea a los que la van a ver, espero que sean todos. Fíjense qué pasa con la máscara. O sea, algo muy curioso y muy interesante que lo vi hasta esta última vista, sucede con la máscara. Fíjense qué sucede, fíjense cómo se comporta esa situación y cómo encajan, digamos que en la totalidad, ¿no? Y eso digo, hasta ahorita que uno ya por fin la puede ver en HD y demás, ¿no? Pero a mí se me hace que también es adrede, absolutamente adrede. Hay como que ciertas libertades que se dan al guión de Palma para que funcionen dentro de la dinámica dramática que se da, ¿no? Porque si argumentara otra cosa ya no podría suceder el drama resultante, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de por qué lo deja libre, pues se puede entender a lo mejor por lo que dices, ¿no? Porque se siente tan seguro, tan omnipotente este Swan, pero a la vez, si no lo deja libre, pues no tendríamos el final de la película, ¿no? Entonces, Y lo que toca al final, o sea, la ujú, última acción que hace Swan, antes de ujú, morir, pues, toca algo. ok, Eso es muy extraño, o sea, cuando empiezas a verla varias veces, empiezas a notar que no hay prácticamente una escena sin una simbología. La parte del daño que tiene en la cara Winslow Leach al final es un vinil, sí, o sea, es tremenda, 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 muy interesante. sí, 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 no, pues digo, la manera en que queda desfigurado es Fácil, totalmente brillante y simbólica de la época, ¿no? sí, claro. Y bueno, el caso es que, pues sí, la película es apasionante todos los niveles, ¿no? Y ya nada más como tomando en cuenta un poco lo que comentabas de Winslow, del Fantasma del Paraíso, que es esta figura, pues que digamos, la podemos encontrar tanto como el héroe trágico, como el superhéroe, etcétera, etcétera. Es que ha inspirado a muchos autores y en muchas obras, ¿no? Desde Daft Punk, que prácticamente Ah, sí, todo claro. la razón visual y musical de Daft Punk es debido a esta película.
pero también lo hemos visto en muchas series japonesas, representado, reproducido, en muchos cómics, y uno de los grandes fanáticos de esta película pues, es el mismísimo Guillermo del Toro, que Para variar. cuenta Paul Williams que yo desconozco cuándo haya estado, cuándo se haya presentado acá en México, pero él dice que la vez que presentó un concierto aquí en la Ciudad de México, se encontró con un chavito que traía incluso el traje del papá, ¿no? Y que se vino en el carro del papá desde Guadalajara para venir a verlo aquí a la Ciudad de México. Y llegó con su disco del Fantasma del Paraíso y le pidió que se lo autografiara, ¿no? Y pues obviamente le dijo que era su gran fanático, ¿no? Pasan los años y Guillermo del Toro, pues ya siendo Guillermo del Toro, el Guillermo del Toro que todo el mundo conoce ahora, pues finalmente trabaja con Paul Williams porque desde hace como una década, o más bien hace una década más o menos, estaban trabajando en el musical del Laberinto del Fauno, ¿no? Paul Williams bueno, hizo la partitura, la música, pero pues comenta, ¿no? Que gracias al Fantasma del Paraíso, pues muchos años después, décadas después, Guillermo del Toro le encargaría la partitura para el musical, que yo espero algún día se lleve a cabo, ¿no? El caso es que, Vamos. bueno, esto es uno de las demostraciones de cómo ha cambiado la vida de mucha gente esta película y creo que seguirá haciéndolo, ¿no? Y definitivamente es una película, como muchas de las que comentamos aquí en Belcebú, que con el paso de los años sigue creciendo y creciendo y creciendo, y pues creo que no dejará de hacerlo, ¿no? Sí, pues el gran tema, digo, ya para así cerrar, nos hemos extendido como siempre. El gran tema es el costo de la posteridad, ¿no? O sea, a final de Ujú. cuentas, el gran tema, porque hasta incluso Beef, que tiene como 5 minutos de aparición en escena, o menos, pues gana la posteridad. O sea, Sí. como muchos rockeros han ganado hasta la fecha, la posteridad que es muriéndose, ¿no? Así Ujú, como dice Jardiel Paulsela, dice, si quieren ustedes las mejores alabanzas, muéranse. ujú, Entonces, bueno, esto es lo mismo, y pues sí, más o menos tiene como unos veintitantos años, como esta leyenda de los 27 y demás, que ya en aquella época ya estaba Jim Morrison, estaba Janis Joplin, ya empezaba como a circular. Y bueno, pues lo mismo pasa con ellos, o sea, y curiosamente, que ese era el tema por el cual quiero cerrar con esto, es que se vuelve el destino también de la película de alguna forma, ¿no? Porque Willow Leach hasta ese punto pues, era un absoluto desconocido, ¿no? O sea, él mismo tiene que poner su cartel, pues nadie sabe quién es, ¿no? ujú, La misma Phoenix lo desconoce, hasta el final lo desconoce, ¿no? Eso es muy ujú, interesante. Entonces, bueno, pues la película de alguna forma ha repetido justamente ese destino, ¿no? Porque de que nadie le hiciera gran caso, ahorita ya, como bien señalas, cada vez es más y más. Afortunadamente se ha salvado del remake Itis que hay ujú, actualmente, o de precuelas, o de secuelas, o de lo que sea, ¿no? Pero eso a mí me parece señal pues, de que se ha mantenido pura e irrepetible. ujú. Así es. Pues bueno, con esto creo que llegamos al final y pues, como siempre queda la invitación para que conozcan, vayan a ver El Fantasma del Paraíso y se consigan sus recopilaciones de Creepy, ¿no? Así es, sí, con unas compilaciones de clip en la mano, que vayan a ver Fantasma del Paraíso. Ujú, Y yo tengo el gran recuerdo, el maravilloso recuerdo la última vez de haberla visto en cine, pues haber tenido a Lucarda aquí bien cerca, ¿no? sí. O sea, a Tina Romero, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pues además era como un double feature, ¿no? Ajá. Entonces, fue maravilloso, absolutamente. Y cada que uno la ve, pues es absolutamente maravillosa. Te vas a dormir en éxtasis completamente, ¿no? Ujú. Pues bueno, y pues ahora no nos resta más que agradecerles de nuevo por acompañarnos en esta emisión de video podcast de Revista Belcebú y obviamente pues posiblemente
nos encontremos en una emisión o dos más antes de que termine el año. Así que ya nos estaremos viendo nuevamente, ¿no? Así es. Salvo que pase algo tremendo antes. Esperemos Sí. que. Bueno, pues muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.